había definido su pensamiento como científico, pues entendía que la filosofía, en su búsqueda de una verdad permanente, aspira a un imposible, dado que no existen verdades eternas. La propia moral está sujeta a revisión. Por contra, el conocimiento científico es progresivo y se adapta a los cambios de la realidad. Otras corrientes filosóficas tomarán la ciencia como modelo. Por ejemplo, el positivismo de Auguste Comte. Para Comte, la ciencia es la única guía de la humanidad. Como respuesta al positivismo y al racionalismo de Hegel y sus derivados, surge una corriente filosófica que pone el acento en la vida, en la condición humana no reductible a puro mecanismo, sino movida por elementos irracionales tales como los afectos, las pasiones, los anhelos o los instintos. Estamos hablando del vitalismo. El irracionalismo que lo anima niega la primacía de la razón en la naturaleza y en la actividad humana. Afirma que en última instancia todo se mueve por un impulso irracional, no sujeto a esquemas rígidos. Podemos clasificarlas en dos grupos. En el primero, con connotaciones religiosas, destaca Kierkegaard, quien será considerado precursor del existencialismo. Sostiene el libre albedrío del individuo y con ello el no determinismo de la historia. En cuanto a la corriente atea, sobresalen Schopenhauer, que aúna las ideas de Platón y Kant con el pensamiento indio y el budismo e identifica la realidad entera como voluntad, e, influido por este, Nietzsche, que lleva a sus últimas consecuencias su visión atea, viendo como motor de toda realidad la voluntad de poder. Conviene señalar que sobre muchos de estos filósofos, tales como Marx y Nietzsche, pese a sus diferencias, tuvo gran influencia la tesis evolucionista de Charles Darwin, para quien la naturaleza no obedece a propósito alguno, sobreviviendo a los cambios aquellos individuos mejor adaptados. Más adelante, Freud, psiquiatra y neurólogo austriaco, destacará la parte instintiva del ser humano que entra en conflicto con las exigencias sociales, lo que a su entender desemboca en diversos trastornos. Entrado el siglo XX, la física dará un salto descomunal de la mano de Albert Einstein, quien desarrolla, entre otras, la teoría de la relatividad, que vincula las variables del tiempo y del espacio y considera que la posición del observador es determinante en la estimación de los fenómenos físicos. Conviene hacer un paréntesis para llamar la atención sobre una serie de pensadores católicos que, arrancando de la tradición filosófica, abrirán nuevos caminos que serán explorados posteriormente por los más destacados intelectuales del siglo XX. Balmes indagará en las vías de acceso a la verdad, y Brentano abrirá el camino a la fenomenología a través, entre otras cosas, del concepto de intencionalidad. Mención aparte merece Dilthey, figura relevante del historicismo, para quien es un error aplicar al hombre los métodos de la ciencia experimental, pues es determinante el hecho de la libertad. Para conocer al hombre hemos de enmarcarlo en la historia. Otra corriente, hija de la fenomenología, es el existencialismo, centrado en la existencia humana concreta por contraposición con las filosofías abstractas, particularmente el idealismo alemán, para el que el hombre es un simple momento de una realidad superior, y también frente al positivismo que ve en el hombre un ingrediente de la naturaleza. El existencialismo defiende la singularidad del hombre con respecto a los demás seres, por ello es deudor de Kierkegaard, si bien aplica en su aproximación a la realidad la fenomenología de Husserl, lo cual empuja al hombre a una desesperación dada la vaciedad de sentido último de nuestra existencia, obligándonos a inventar algún sentido para nuestra vida. Su representante más destacado es Sartre, que acabaría aproximándose al marxismo. Compartió su vida con otra escritora existencialista, Simone de Beauvoir. Por último, el existencialismo religioso, que salva al hombre del absurdo de la existencia mediante la trascendencia que le brinda Dios. Su figura más honda es Marcel. Pero no todo iban a ser réplicas al positivismo en el siglo XX. También iban a surgir sus sucesores de la mano del neopositivismo y de la filosofía analítica. Su espíritu sería recuperado por el llamado Círculo de Viena, a semejanza del cual nacerían otros círculos como el de Berlín, Varsovia, Helsinki, etc. De hecho, para ellos los problemas que plantea la metafísica, tales como Dios, el ser o el mundo, son engañosos, pues en la medida en que no son matematizables, son irreales. En cuanto a la filosofía analítica, con gran peso en el mundo anglosajón, atiende a la relación entre pensamiento y lenguaje. Al igual que el neopositivismo, niega la existencia de la metafísica dada la imposibilidad de verificar sus resultados. Sin la menor duda, su figura más destacada es Wittgenstein, pudiendo incluir en esta corriente a Bertrand Russell y a la Escuela de Oxford. Por último, vamos a hablar de una corriente filosófica nacida en Francia que gozó de gran predicamento en la segunda mitad del siglo XX. Nos referimos al estructuralismo. Se trata de una concepción filosófica que contempla la realidad como un todo
en la cual cada uno de los elementos que la componen solo son comprensibles en su relación con los demás. El estructuralismo atiende al modo en que los símbolos y la lengua determinan la existencia humana. Aunque muchos pensadores han rehuido enmarcarse en este movimiento, sus más destacados representantes son Levi Strauss, Jacques Lacan, Louis Althusser, Jacques Derrida y Michel Foucault. Y ahora, sin más preámbulos, pasamos al esquema general. Pues eso.